Sean bienvenidos todos en esta mañana y, ¿verdad? Listos para tener el tiempo de celebrar y de recordar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Eh, Hoy día, yo sé que hay mucha gente, a veces ustedes, los que tienen sus Facebook y todo eso, que hay gente que habla de esta fecha y que es pagana y que Santa Claus, ¿ya? No el que usted se imagina, pero que no existe. San Claus es la traducción de San Nicolás en alemán. Y San Nicolás sí existió, fue un cristiano en Turquía y muy generoso, ¿ya? Y estuvo en la cárcel como cristiano y obviamente eso hace de que la gente, los cristianos en ese tiempo le reconocían su ayuda y su generosidad, ¿ya? El rojo es el color de la Navidad, la sangre de Cristo Jesús. Ahora yo sé que la Coca-Cola le puso barba y le puso ¿eh? barriga y todo eso, pero el asunto es que a veces hay muchas cosas que nosotros vemos y que hay muchos cristianos que lamentablemente son un poquito a lo mejor legalistas, podríamos decir, y se oponen a todo, se oponen a todo. El punto es tener claro de que el verdadero sentido de este tiempo, verdadera fecha, es tener en cuenta de que es el tiempo en el que recordamos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y está en las Escrituras. Ahora, eh, debatible si es la fecha o no, ¿sí? Hay algunos que sí, hay algunos que no. Y el asunto es tener en cuenta que yo creo que es importante como cristianos y como iglesia que podamos nosotros tener estos tiempos para poder recordar estos eventos que ocurrieron hace ya casi 2000 años, más de 2000 años atrás, y que han marcado la historia de la humanidad, desde antes de Cristo y después de Cristo, Jesús. Y podemos ver la importancia de eso y entender cuál es el verdadero significado de esto. Ahora, si usted tiene su Biblia, puede abrirla en el libro de Mateo. Mateo es el primer evangelio, ya después de Malaquías, ahí donde está la hoja en blanco, entre medio de la hoja en blanco y de los 400 años de silencio, ahí está Mateo, el primero de nuestra lista de evangelios que está en este orden aquí, Mateo. Y Mateo nos narra desde la perspectiva de este hombre José acerca del nacimiento de Cristo Jesús. Ahora, Mateo en su enfoque es para mostrarnos cómo ocurrieron los eventos y iba muy al punto para que, dice siempre Mateo tiene la característica de decir, y esto ocurrió para que se cumpliese lo que estaba escrito. Ya Isaías 7:14, Isaías 9:6, y todo eso que habla acerca de la venida del Señor que iban a hacer en Belén, ¿ya? Y lo que Miqueas 5 nos dice. Entonces Mateo siempre está hablando acerca de esto. Y este es el momento en el que el Señor tenía que venir, no podía venir en otro momento. Y el apóstol Pablo lo dice en Gálatas. O sea, cumplido el tiempo vino el Mesías. No era en cualquier tiempo, era en el tiempo que Dios ya había establecido. Y tenga esto en cuenta, Dios escogió a María, pero también escogió a José. Los dos son parte de esta historia. El héroe desconocido, a lo mejor anónimo, que usted ve es José,
Nadie canta villancicos de José. Todos cantan villancicos de María ¿ya? Y eso, pero es un personaje muy importante. Ahora, hoy día vamos a mirar aquí que el Señor por medio del ángel va a hablar a José y le va a decir cuál es el nombre que él quería que su hijo tuviera. Ya vimos ya en la semana, bueno, el jueves, de que María también recibió esa instrucción, pero la necesitaba recibir José porque él es el que ponía el nombre. ¿Ya? Él es el que ponía el nombre. Entonces el Señor le confirma a este hombre y le va a decir exactamente cuál es el nombre y esto, todo lo que esto implica. Ya vemos en las escrituras a personas que han tenido nombres que a veces no son muy adecuados. Por ejemplo, este Jacob, ¿ya? Era un hombre que habla del que agarra del calcañar de aquí de abajo, del tobillo, el engañador, dicen otros. Caín habla de su nombre como alguien que es adquirido y Abel habla de vanidad. Y no se compadece mucho el nombre, porque vemos que Abel es el primer mártir, por llamarlo de alguna manera, por su dedicación a Dios. Y Dios va a juzgar la sangre de Abel, dice, en adelante. Pero aquí vemos que el nombre en ese tiempo, en el tiempo de Jesús, cuando Jesús nace, era muy importante. Y este nombre calza específicamente en Jesús. No hay otro. Y tiene que ver con la encarnación. A veces siempre se habla de la encarnación, que el misterio de la encarnación. Cuando hablamos de la encarnación, estamos hablando de que es parte de nuestra doctrina esencial de la iglesia cristiana. Como cristianos necesitamos tenerlo claro. El primer paso para creer es creer que Cristo o que Jesús es Dios. Y tomó carne y habitó entre nosotros. Carne y sangre. Tomó y vivió entre nosotros. Vivió en este mundo. Y eso es lo que los discípulos enseñan. Lo que estamos enseñando, dicen los discípulos, es lo que hemos visto. Hablando de Cristo, lo que hemos palpado. Lo que hemos escuchado. Entonces, Dios viene y se encarna. Acuérdense, nosotros creemos en la Trinidad. ¿Ya? No tres dioses, sino un Dios. Tres personas. Estos tres son el único Dios. Si usted saca al Espíritu Santo, entonces usted no tiene al único Dios. Al único Dios. Nosotros creemos que la segunda persona vino a este mundo y se encarnó. Tomó nuestra carne, tomó nuestra sangre, tomó nuestra humanidad, tomó nuestras debilidades, pero sin pecado. Y la razón es, vino a vivir como cualquiera de nosotros. Pero si usted piensa un poco, si usted fuera a tener un hijo, aquí siempre uno busca el mejor lugar para tenerlo. Ojalá no fuera en el hospital de Heredia, pero busca el mejor lugar a que lo lleven allá. Pero vea dónde va a nacer Jesús. Cuando usted lee el Evangelio de Lucas, capítulo 2, en un pesebre, en un lugar en donde no había, en el pueblo ahí no había un lugar para él, sino que tuvo que ir a nacer a este humilde lugar, que carecía de todas las, a lo mejor, higiene necesaria para eso. Pero ahí es donde nació. Desde el principio él vino a mostrar humildad. Ahora, en el versículo 18, vamos a leer para tomar el contexto y vamos a hablar hoy día de este nombre que se le da a este hijo. Su nombre, Jesús. ¿Cuál es la connotación que este nombre tiene para nosotros y para todo el mundo? Entonces dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada, y hablando aquí de María, ya había un compromiso, ya había el desposorio y luego venía el matrimonio. En esta condición en la que ella estaba, ya estaba comprometida, ya era vinculante la unión. Para que José la pudiera dejar, tenía que darle divorcio. En ese año en el que ellos estaban, no había consumación del matrimonio, pero estaban ahí ya
unidos. Y para que esto se pudiera hacer, José tenía que pensar la forma de quitarse la responsabilidad de casarse con María, de llevar esto ya a un punto en donde se concretara todo el hecho. Entonces dice que ella estaba desposada, María, su madre. Y es importante, Jesús físicamente va a heredar el trono de David por medio de María. Usted ha visto que hay dos genealogías, la genealogía de Mateo, que es la que está antes aquí, y la genealogía de Lucas. Bueno, la de Lucas va por medio de María y describe el hecho de que Jesús era heredero al trono de David físicamente. Físicamente. Pero no solo eso, sino que nos dice aquí que también ella estaba, María, su madre, desposada con José. José era heredero al trono legal. José era el padre legal de Jesús. Vino a ser. Perdón. Entonces, el Señor Jesús tenía las dos condiciones para heredar el trono, tanto físico como legal. Era un descendiente de un familiar, ¿ya?, directo del rey David. Y también tenía todos los derechos legales a través de José. Por eso dice que José, antes que se juntase, se halló que había concebido el Espíritu Santo. Eso lo miramos el jueves, en Lucas capítulo 1, versículos del 26 al 38. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, no quería causarle problemas a ella, quiso dejarla secretamente. O sea, imagínese usted que llega su novia y le dice que está embarazada y que no es de ningún hombre, que es la obra del Espíritu Santo. ¿Cómo se va a poner usted? ¿Ah? En ese tiempo el asunto era algo bastante serio. Y José estaba con esto. Se dio cuenta de que María estaba embarazada. Ahora, vemos lo justo que era este hombre, lo bueno que era este hombre, porque no lo hizo público. No fue y puso el cartel ahí, esta mujer es una ramera, es una prostituta, una adúltera y merece morir porque me engañó. No, no fue como el despecho del varón herido, sino que era justo. Y él estaba ahí en esto, ¿qué hago? ¿Cómo rompo esto sin que ella salga perjudicada? O que salga perjudicada lo menos posible. Y es aquí donde el Señor envía al ángel. Fíjate, dice el versículo 20, y pensando él en esto, que no quería difamarla, que debía dejarla secretamente, pensando cómo lo iba a hacer, buscar un divorcio discreto, secreto, he aquí un ángel del Señor, quizá Gabriel, el mismo que se apareció a María, le apareció en sueños y le dijo, y vea lo que le dice aquí, José, hijo de David. Y aquí está hablando la referencia al linaje que tenía José, un linaje legal, al trono de David. Por eso cuando el Señor, por medio del ángel, le dice a María que este niño que iba a nacer iba a tener el trono de David, era algo no solamente como probablemente, no era algo seguro, porque él era descendiente. Después vemos en la vida de Jesús que Jesús será llamado el hijo de David. Jesús, hijo de David, le gritaban. Que era obviamente una referencia a que él era el descendiente de David, el Mesías. No temas, le dice, recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. No sabemos cómo ocurrió, pero sí vemos el evento y el efecto de todo esto. El Espíritu Santo lo hizo. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará. Y aquí está hablando acerca de que Jesús iba a venir como un salvador. Un salvador y no
como el que te iba a venir a hacerte la vida feliz, próspera, ¿ya? Y sin enfermedades, sino que Él venía a salvar. Esto nos revela por qué Él vino a este mundo, su misión, su propósito, su destino, porque vemos eso en su nombre. Entonces dice que Él va a venir y Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces vemos este misterio de la encarnación hecho realidad en Jesús. Un par de meses después va a haber el evento en donde Jesús va a nacer. Dios tomando cuerpo. En el libro de Juan, en capítulo 1, en versículo 1, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Y el verbo era, no como dicen los testigos de Jehová en su versión, un Dios. El artículo ese no está en el texto original. Era Dios. Y luego dice en el versículo 14, y aquel verbo, Cristo Jesús, fue hecho carne. La encarnación. Y vimos su gloria como la gloria del unigénito, dice Juan. En Filipenses 2, versículo 6, dice: el cual siendo en forma de Dios, está hablando de Cristo, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Él vino, se despojó, no de su deidad, sino de su gloria. Lea después usted Juan, capítulo 17, cuando Jesús ora. Y dice al Padre que lo lleve otra vez y que tenga la gloria que tuvo desde el principio con Él. Él no dejó de ser Dios. En primera de Juan, en capítulo 1, versículo 1 y 2, dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos, tocante al verbo de vida. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y el verbo se hizo carne. Y esto es lo que Juan está diciendo ahora aquí. Lo palpamos, lo tocamos, lo vimos. A Cristo Jesús. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Y testificamos y os anunciamos la vida eterna, cual estaba con el Padre. Y se nos manifestó, se nos reveló, vino y se mostró a este mundo. Y es lo que ellos dicen aquí. Entonces, el cuerpo de Jesús es algo muy importante. Dios, hombre, hombre Dios, 100% hombre, 100% Dios. No la mitad, no. Emmanuel, Dios con nosotros, Dios entre nosotros y Dios para nosotros. Es lo que Él vino a hacer. Es lo que Él vino a manifestar. Y eso es lo que nosotros vemos en este gran misterio que es la encarnación. Y esto es lo que Jesús, o más bien José, está recibiendo aquí. Ahora usted, yo no sé si se ha preguntado por qué Jesús tuvo que vivir en un cuerpo. ¿Por qué tuvo que venir y ponerse, tomar esa humillación de ponerse un cuerpo y habitar como un hombre, como cualquier hombre? Primero, porque Él va a revelar la verdad acerca de sí mismo. Hoy día y en ese tiempo existen muchas ideas extrañas acerca de Dios. Como nadie había visto a Dios, Juan 1:18, entonces vino el Hijo a revelar al Padre. Él le ha dado a conocer, Él vino a mostrar. ¿Se acuerda cuando Felipe pregunta: muéstranos al Padre y nos basta? Y Él dice: hey, el que me ve a mí ha visto al Padre. Él vino a mostrar la verdad acerca de sí mismo y del Padre, de quién es Dios. Dejen de tener conceptos extraños acerca de Dios. Entonces, es lo que los discípulos vieron. Cuando vimos a Jesús caminar, vimos a Dios. Es lo que veían. Él estaba mostrando eso. Fíjate en Juan 6:46, dice: no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. ¿Quién es? Cristo Jesús. Este ha visto al Padre y este lo ha mostrado. Hay mucha gente que trata de descubrir a Dios a través de la naturaleza, pero esta no es una revelación completa ahorita, porque la naturaleza está caída. No es, usted puede tener una noción, pero usted no puede llegar al Dios o al Cristo Redentor a través de la naturaleza.
Y hoy día hay algunos que endiosan la naturaleza. No es una revelación precisa, por eso él tuvo que venir. Pero también tuvo que venir para identificarse con el hombre. ¿Cómo él podía saber cuando usted está cansado? ¿Cómo él podía saber cuando usted está dolorido? ¿Cómo él podía saber cuando usted está angustiado? Bueno, tomando cuerpo. En el libro de Hebreos, en el capítulo 4, versículo 15, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces imagínate allá en el cielo rodeado de ángeles y santo, 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 cómo él podía ser y conocer las luchas que cada uno de nosotros tenemos. Por eso él vino. ¿Cómo podía conocer las tentaciones que nosotros somos expuestos por medio de Satanás? Por eso tomó cuerpo. Y sufrió y luchó y tuvo tentaciones, pero sin pecado, no pecó. Vino a identificarse con nosotros. Vino a mostrar el ideal divino. Ese es el hombre en el cual debemos llegar. Porque él, mientras estuvo aquí, estuvo como hombre. Nació por el Espíritu, fue lleno del Espíritu, fue guiado por el Espíritu. Y él venció en el Espíritu. Y estaba mostrando que sí, se puede. Se dice siempre que se está buscando siempre el eslabón perdido entre el hombre y, bueno, vino él a traer ese eslabón. Él es el eslabón. Ya no tiene que usted identificarse con un animal o buscar el eslabón en un animal, sino que cuando él vino a abrir esa puerta y traer ese eslabón y decir, ahora ustedes pueden tener comunión con Dios el Padre a través de Cristo Jesús. Vino a mostrar esa idea y de esa es la forma que tenía que hacerlo. Tenía que venir y nacer como cualquiera de nosotros. Entonces, José es el héroe anónimo de esta historia. José es el que estaba ahí como, ¿qué va a pasar? Como dije, nadie canta a José Villancico, no, nadie canta. ¿Ya? Burrito de Belén, eso es por ahí. Pero nada más aquí. Pero fíjate, nos da una descripción en Mateo, nos dice que era un hombre justo. Pero también era un hombre que estaba profundamente enamorado de esta joven. Porque otro que hubiera hecho. Otro ya no da perdono nunca más. Que se muera. Él no. Él buscó la forma. Y mostró su amor aquí. Y aquí él estaba y cuando estaban ahí en esta relación es cuando María queda embarazada. Aquí comienza todo. Y por eso el ángel se le apareció a este hombre. Se le apareció a este hombre y le da a él toda la información que él necesitaba. Ahora, fíjate, no le da mayores detalles. Solamente le dice que este niño que va a nacer es engendrado del Espíritu Santo. Eso es lo que él necesitaba oír. Y como era un hombre justo y un hombre de fe, creyó. Creyó. Porque si no hubiera sido así, pero él creyó. Entonces Dios usó a este hombre. Y debemos entender esto. Y cuando Dios te usa, nunca es un sacrificio para hacer. Porque vea lo que él se estaba exponiendo a lo que venía. Ahí va él. ¿Ah? La gente hablaba, decía, si este no es hijo de José. Pero él se expuso, a pesar de todo, y confió en Dios. Entonces, cuando Dios nos llama, cuando Dios nos va a usar, nunca piense que va a ser un camino fácil. Ay, pero si yo estoy en la voluntad de Dios, ¿y cómo sufro? De eso se trata. De eso se trata. Es parte de, pero usted va a poder ver los frutos al final. Y es lo que este hombre vio. Entonces dice el texto aquí que José recibió el nombre
que este niño debía tener. Dice que se llamará Jesús. ¿Quién escogió este nombre? El Padre. No José, no María. Fue el Padre. Ahora, entiendan esto, Jesús siempre existió, no es que vino ahí a existir. No, Él siempre existió. Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. O sea, ha existido. Ese Juan 1:1 está mucho antes de Génesis 1:1. En la eternidad pasada. Mucho antes de eso. Ha existido y siempre ha existido. O sea, Jesús no comenzó a su existencia cuando nació en Belén. No, Él existió y ha existido y seguirá existiendo en el cielo como el Hijo de Dios. Pero antes de venir a este mundo, ya viene a través de María. Entonces tenemos dos veces el anuncio, en Lucas y en Mateo. Un comentarista dice acerca del nombre de Jesús, dice, el nombre que le das a tu hijo tal vez no determine su destino. O yo sé que a veces hay papás que tratan de buscar que tenga este nombre para... Ese nombre no determina nada. ¿Ya? Hay algunos que le llaman Jesús y ay, se parecen más a Nerón que a Jesús. No determina. Pero el nombre que fue dado a nuestro Señor era parte de su destino, dice. Había muchos Jesús en ese tiempo. Flavio Josefo, el historiador judío del primer siglo, dice que habían 12 nombres. Él da 12 nombres en sus escritos de personas llamadas Jesús. Ahora, el nombre Jesús es el equivalente al griego del nombre Josué. Josué. Y Josué quiere decir Jehová es salvación. Yahwehshua. Jehová es salvación. Ahora, en la Biblia encontramos dos Josué en el Antiguo Testamento. El primero es el que ustedes conocen, el que está ahí, ¿verdad? En el sexto libro del Antiguo Testamento, Josué, el líder. Originalmente este se llamaba Osea. Después de regresar, de ir y visitar la tierra y traer el informe, Moisés le cambia el nombre. ¿Por qué? Porque él creyó en fe de que Dios podía darle la victoria. Jehová es salvación. Entonces Moisés le dice, tu nombre será Josué. ¿Cuánto creíste? Jehová es salvación. El nombre Jesús es lo que expresa su misión completa. Su misión. La misión que Él vino a cumplir. Lucas 19:10 nos dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Juan 3:17 dice, porque no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. En su nombre usted encuentra gracia, usted encuentra vida, usted encuentra paz, usted encuentra gozo, usted encuentra sanidad para su vida. Es en este nombre. Pero no es en el nombre, sino en la persona que tiene ese nombre. Porque hay algunos que, ay Señor, y en el nombre de Jesús. Y lo agarran como si fuera un amuleto. Y lo mismo que andan con la cruz y todo eso. Ay, yo me la voy a tatuar, pero yo soy muy cristiano y me la voy a tatuar aquí. No tiene nada que ver. Tiene que ver con Él, con la persona, que es el Señor Jesucristo. Y esto es lo que Él vino a hacer. Salvación. Jehová es salvación, es lo que es. Entonces, este era un nombre muy común entre los hebreos. Pero aquí tiene una connotación totalmente diferente. Dios tomó el nombre que era muy familiar en ese tiempo. Por eso tenían que decir Jesús de Nazaret, para diferenciarlo de Jesús Barrabás, que era el ladrón, ¿se acuerdan? Que quedó en libertad. O sea, había una diferencia aquí. Y era popular en ese tiempo ese nombre. Primero, por este hombre llamado Josué. Josué se identifica como este libertador, este que viene a traer libertad, como este que viene a traer herencia.
como este que viene a traer a la gente, al pueblo, a un descanso, a ese lugar que Dios había prometido. Bueno, él fue un tipo. Cristo lo cumplió completo. Todo. Todos los tipos que Josué mostró, usted lee las escrituras, Cristo Jesús los cumplió. Pero ahora hay un segundo nombre en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que se identifica, un hombre que se identifica con este nombre llamado Josué. En el libro de Zacarías está el nombre de un sacerdote. Para muchos a lo mejor no es familiar, si no ha leído toda la Biblia, sería bueno que leyera Zacarías. Ahí aparece este personaje, un sumo sacerdote que vino después de que el pueblo fue llevado cautivo a Babilonia, regresa y viene a la reconstrucción del templo. Está ahí en el libro de Ageo, ¿ya? En el libro de Zacarías, contemporáneo de Esdras. Y fíjese lo interesante de esto. Esto es algo único que usted puede ver en la Biblia. En Zacarías 6:11 nos dice esto: tomarás pues plata y oro y harás corona, y la pondrás en la cabeza del sumo sacerdote Josué, hijo de Josabat. Ahora, la corona, ¿quién la usaba? Los reyes. Entonces, cuando a usted le ponían una corona, le estaban poniendo a usted una señal de realeza. Pero un sumo sacerdote nunca usaba corona, porque eso era solamente dado para los reyes. Pero aquí se combina esto en una tipología muy interesante, en donde este sacerdote también se le pone esta corona. A través de la historia del pueblo de Israel, estos oficios, estos roles se mantuvieron por separado, pero aquí se ve que hay algo que está ocurriendo. Es la primera que ve usted una corona sobre la cabeza de un sacerdote. Ahora, ¿qué es Cristo Jesús? No solamente Salvador, sino que también es sacerdote y rey. El cumplimiento de esto. Y el ángel le dice, este es el nombre que debe tener. Jesús. Josué. Tanto como el libertador, pero también como el sacerdote y rey, que vino a cumplir todo lo que estaba escrito. Entonces aquí usted ve esa combinación simbólicamente de estos dos roles en una persona llamada Josué, que es claramente una imagen de Jesús. Jehová salva, Jehová libra. Acuérdense, él fue proclamado como rey. Jesús, el rey de los judíos. ¿Dónde le pusieron eso? En la cruz. En la cruz. ¿Y qué lo hizo? No lo hizo un judío, lo hizo un gentil. Pilato. Pilato. Entonces vemos esta combinación de este nombre y la importancia que este nombre tiene. Jehová salva. ¿Quién es su Josué? Jesús. ¿Quién es su libertador? El que verdaderamente le introduce al verdadero descanso, Jesús. Hebreos 4. Él es el que realmente nos da el verdadero descanso. Entonces, cada vez que usted vea la palabra salvación en el Antiguo Testamento, tiene la misma raíz, esta palabra del nombre Josué. La misma raíz. Es una contracción de Jehová es salvación. Ja. Y esto es, lo llevamos al griego y es Jesús. Entonces, Josué, Jesús, salvación. Tres palabras, siempre van juntas. Siempre van juntas. Ahora, aquí se le llama de esta manera. Ahora, Jehová, que es la parte, o la primera parte de este nombre, es muy importante. Ya sea Yahweh, algunos lo pronuncian Jehová. Y la idea aquí del nombre Jehová es no solamente ser, sino que yo quiero ser lo que tú necesitas que yo sea para ti. Es el nombre. Él es tu fuerza, Él es tu gozo, Él es todo lo que tú necesitas. Fíjate, algunos nombres combinados
que usted usa, a veces usted lo ve, a veces en algunas tiendas, de Jehová Jireh, ¿ya? Jehová proveerá. También Jehová Rafa, Jehová nuestro sanador, Jehová Nisi, Jehová nuestro estandarte, Jehová Shalom, Jehová nuestra paz. Todo lo que usted necesite. Jehová Ra, nuestro pastor. Jehová Kisneu, nuestra justicia. Y este es muy importante. Jehová Chamá, el Señor está presente. Jehová está ahí. Todos estos nombres hablan de una característica, de algo que usted pueda necesitar. Estas palabras compuestas hablan de eso, y eso es lo que el Señor vino a hacer. Vino a salvar, pero también vino a hacer todo lo que usted necesita que Él sea una vez que usted es salvo para su vida. ¿Se acuerdan Abraham cuando iba a hacer sacrificio? Y Jacob lleva Isaac lleva la leña, aquí está la leña, aquí está el fuego, está el cuchillo, pero ¿dónde está el cordero? Y Abraham le dice, Jehová se proveerá a sí mismo. Y eso es lo que nosotros vemos. Él vino y se proveyó y murió en ese mismo lugar en donde Jacob iba a ser sacrificado, Isaac iba a ser sacrificado. En ese mismo lugar, 2000 años después. 2000 años después. Entonces, el nombre del Señor es un nombre que es por sobre todo nombre. Jehová es el nombre más grande que hay en la tierra. No hay otro. El apóstol Pablo dice, por lo cual Dios también le exaltó en el libro de Filipenses 2, a lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Mira, la esperanza que trae al hombre este nombre. La confianza que podemos tener en este nombre. Ahora la pregunta aquí es si es realmente para usted ese nombre cambia totalmente su existencia. Fíjate, dice aquí que vas a llamarle Jesús porque salvará a su pueblo de su pecado. Llamará a Jesús. La razón va a salvar al pueblo de su pecado. Ahora, lo interesante aquí es que está hablando de lo que el niño iba a hacer. O sea, viene a eso. No viene a otra cosa. No vino a otra cosa. Porque la necesidad más grande del hombre, ¿cuál es? El problema más grande del hombre, ¿cuál es? Es su pecado. La palabra pecado es amartía, es fallar la marca. ¿Cuál es la marca? En la que Jesús dice en Mateo 5:48, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces usted se pregunta, bueno, nadie es perfecto, bienvenido. Porque hay algunos que se creen perfectos, que nunca fallan. ¿Ya? Hay algunos que dicen, no, yo siempre se ponen en un lugar en donde ellos quieren parecer como si fueran perfectos. No hay perfectos. ¿Qué dice Romanos 3? No hay justo ni aun uno. Ahí mismo en el versículo 23, por cuanto todos pecaron, están todos destituidos de la gloria de Dios. Entonces todos entramos aquí, en esta posición, en esta situación de que somos pecadores. Entonces, ¿quiénes necesitan salvación? Todos los hombres. ¿Quiénes necesitan ser salvados de su pecado? Todos los hombres. Por eso es lo que Él vino a hacer. Si no entendemos eso, nuestro pecado nos va a destruir. Acuérdense, la paga del pecado es muerte. Por eso Navidad tenía de sangre. Tenía que ser derramada esa sangre. Dios ya dice, y usted puede leer esta escritura, todo lo que es destructivo para su vida espiritual es pecado. Y usted debe tener en cuenta eso. Y hay listas, y usted puede leer en la Biblia, y ahí está. A lo mejor usted dice, no, para mí esto no me produce nada. Tenga cuidado. Porque puede llegar a un punto en donde usted no se dio cuenta y está perdido. Está perdido.
Entonces, esta es su misión. Vino a salvar el mundo. Es lo que él vino a hacer. ¿Se acuerdan cuando comía con los pecadores y los fariseos decían, cómo puede ser que se junta y se contamina aquí con los pecadores por la comida? Jesús dice esto, el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Lo mismo dice Hechos, capítulo 4, versículo 9. ¿Se acuerdan cuando Pedro sana a este hombre cojo y lo llevan ante los sacerdotes? Versículo 9 dice, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, en quien vosotros crucificasteis, ya que en Dios resucitó a los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada de vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y dice ahora, y en ningún otro, dice el versículo 2, hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. ¿En quién hay salvación? Solamente en el nombre de Cristo Jesús. O sea, el nombre de Cristo Jesús está relacionado en las Escrituras a salvación. Vea, en Hechos 16:31, el que cree, dice, cree en él, Señor Jesucristo, y será salvo. ¿Se acuerdan el guardián de la cárcel que se iba a matar? ¿Cree en quién? En Jesucristo. Y será salvo. También dice que confesare con su boca, en el libro Romanos 10, versículo 9, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Esa es la obra que el Señor vino a hacer. O sea, la salvación está relacionada a esto. ¿A qué? Al nombre de Jesús. No es cualquier nombre, no es cualquier persona, es en Cristo Jesús. Fíjate, dice que va a salvar a su pueblo de sus pecados. ¿Quiénes son su pueblo? Los que confían en Él. Juan 1:12. A los que creyeron en Él les dio potestad de ser llamados hijos de Él. Ellos son su pueblo. Y Dios quiere que todos sean su pueblo. Pero si quieres ser pueblo de Dios, tienes que venir a través de Cristo Jesús. A través de ese que nació en el pesebre. Y vivió. Y a los 33 años fue crucificado en una cruz. Y derramó su sangre para limpiarnos de todos nuestros pecados. Para que ahora usted y yo podamos tener vida en Él. Otra vez, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Usted no es salvo por ir a una denominación. Es que esta es la denominación que sana y salva. No. Usted no tiene que estar en la denominación correcta, usted tiene que estar en el nombre correcto, en la persona correcta, que es Cristo Jesús. Y da lo mismo si la denominación tiene 500 años. Si no creen que la salvación es por Cristo Jesús y solo a través de Cristo Jesús como una obra de fe, entonces da lo mismo. Es a través de Cristo Jesús. Y cómo Él podía salvarnos de nuestros pecados. Yo creo que José y María se preguntaban, bueno, ¿y cómo va a hacer esto? ¿Cómo va a salvar? Bueno, tomó nuestro lugar. En el lugar en donde usted y yo teníamos que estar. De esa cruz. Él tomó nuestro lugar. Él murió por usted y murió por mí. Por eso haga lo suyo cuando Él dice, Padre, perdónanos. Cuando usted cree en Él. Vea lo que dice Pablo en Filipenses, el capítulo 2, versículo 6. El cual, siendo forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en esta condición, en la condición de hombre, dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, muerte de cruz. Es lo que Él vino a hacer. Y Él es lo que les dice a los creyentes. Y esto es lo que el Señor nos dice a nosotros.
Por eso dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces es lo que Él vino a hacer. Entonces Él es ese hombre que vino y murió, Dios hecho carne. Ahora, la pregunta para nosotros hoy es, ¿qué Dios está controlando en nuestra vida? Si realmente ha recibido la salvación a través de Cristo Jesús. Yo sé, hay algunos que hablan y dicen que no hay que hacer estas oraciones porque no sirven de nada. El que confiesa con su boca que Jesús es el Señor, ese es salvo. ¿Qué es eso? ¿Una oración o qué? Es una oración. Confesando. Confesando. Isaías 59, versículo 1 y 2 dice que el Señor no es que cerró sus oídos y cortó su mano, sino que su pecado ha hecho separación entre Él y los hombres, o entre los hombres y Él. Pero si somos fieles, si nos arrepentimos y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. ¿Qué es confesar? Es una oración a Él. Es una oración a Él y Dios lo perdona. Por eso es importante que usted se haga esta pregunta, si usted realmente ha recibido a Jesús como Señor y Salvador de su vida. O sencillamente está viniendo, está asistiendo a un lugar, pero nunca ha recibido al Señor Jesús como el Salvador. Él salvará al pueblo de sus pecados. Eso es lo que el ángel le estaba diciendo aquí a José y también le dijo a María. ¿Quién es el que puede hacer esto? Solo Dios. O sea, en otras palabras, el ángel le estaba diciendo que este ser que nacerá es Dios. Porque el único que puede perdonar pecados, ¿quién es? Es Dios. Está bien, a veces usted puede tener problemas entre uno y otro y puede perdonar la ofensa de su hermano. Pero ¿quién puede perdonar nuestras ofensas que son hacia Dios? Ningún hombre. Solo Dios. Solo Dios. Por eso el Señor, cuando le traen a ese paralítico, le dice: tus pecados te son perdonados. ¿Qué le dicen los fariseos? ¡Ay, blasfemia! ¿Quién te cree? Solo Dios puede hacerlo. ¿Qué es más fácil decirle a este? Tus pecados te son perdonados, o levanta y camina. Y eso es lo que el Señor hace. O sea, nadie más lo puede hacer. Entonces, ¿dónde debe recurrir la gente? No es a una institución, es a una persona que vino a cumplir ese propósito. Su comisión, su misión, su propósito fue eso: venir a perdonar nuestros pecados. Y Él tuvo que pagar el precio. Jehová salva. Jehová salva. Jehová es salvación. Pero ay, no diga eso. Jesús no es Jehová, sí es Jehová. Porque Jehová es uno. Y el nombre se aplica tanto para cualquiera de los tres. El problema es que a veces no han leído la Biblia desde Génesis a Apocalipsis. Solo leen un par de pasajes. Pero es lo que Él vino a hacer. A cumplir ese propósito. Entonces, 3 puntos para terminar aquí acerca de este nombre Jesús. Pregúntese qué significa para usted este nombre. Jesús. Bueno, primero, su nombre significa perdón. Hay perdón en ese gran nombre. Otra vez, Hechos 4:12, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Ahora fíjense que es interesante que ahí a estos hombres, a Pedro y a Juan, le dijeron: no quiero que hables más en el nombre de Jesús. No quiero que menciones más a Jesús. Si no mencionamos a Jesús en nuestros sermones, entonces no estamos enseñando la verdad. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien puedan ser salvos. Si la gente se va
de este lugar sin ninguna idea de quién es Jesús. Si nunca escuchó decir Jesús, el Hijo de Dios, el que vino a morir por sus pecados. Y se van felices, se van entusiasmados, se van con ese gigante grande ahí para arrasar el mundo, pero sin eso no hay nada. Y hoy día hay muchas iglesias que no prefieren usar el nombre de Jesús porque ofende, dice. ¿Y qué pensaban? Porque eso es lo que ocurre. Si a mí me odiaron, a ustedes los van a odiar. Y si usted habla de Jesús, la gente no va a querer. Usted puede hablar de cualquier cosa, pero hable de Jesús. Y diga más. Diga que Jesús es el único camino al cielo. Uy, ahí ya inmediatamente lo apedrean. No, hermano, sea tan estrecho. Porque hay gente de otras religiones que pueden ir a Dios. Si no es a través de Jesús, no importa la religión en la que esté. Porque hay un solo nombre dado a los cielos, a los hombres, en el cual podamos ser salvos. ¿Cree que Jesús es el Señor y que perdona tus pecados? Entonces, si crees eso, eres salvo. Eres salvo. Porque esto es un asunto de fe. Ahora, ahí viene lo segundo. Una salvación que no transforma no es salvación. Cuando realmente confiesas en tu corazón que Jesús es el Señor, dejas que Dios entre en tu vida y el Espíritu Santo va a comenzar a hacer una transformación en tu vida. ¿Y qué es lo primero que tú puedes saber? Que hay perdón en su nombre. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, si hay perdón en su nombre, debemos entender que Jesús no nos salvó para que continuemos disfrutando el pecado. Él no nos salvó para que sigamos manteniéndonos en el pecado, coqueteando con el pecado. No. Él no nos salvó para que seamos adictos al pecado. No. Es lo que Él hizo, a salvarnos de nuestros pecados. En 3 áreas. Primero, no solo de la culpa, porque el pecado nos condena. La paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Esa es la penalidad que todo hombre tiene que pagar tarde o temprano si no recibe a Cristo Jesús. Si no recibe a Cristo Jesús. Pero también Él vino a hacer algo. Cuando tú recibes al Señor y recibes el perdón y entiendes que en Él hay perdón, quita ese amor que tú tienes o tenías por el pecado, ya no lo tienes. Ya no lo tienes. No solamente quita la pena, no solamente quita el poder que tiene el pecado sobre nosotros, sino que un día Él va a quitar la presencia del pecado en nuestra vida. Eso no va a ocurrir todavía hasta que estemos con el Señor. Pero hay algo que ya hizo. Si tú has creído en Cristo Jesús, ya tú no amas el pecado. Porque Dios no lo ama. Si te preguntas qué hay cosas Dios no ama, aborrece el mal, dice. Ese es el principio. Aborrecer el mal. Entonces, hay perdón de pecados. O sea, somos salvos de nuestros pecados hasta este día. Pero también en este nombre hay poder. Hay poder. Las mujeres estaban estudiando el libro de Hechos. Lea usted el libro de Hechos. Cuando vemos el libro de Hechos, ¿qué ves ahí? Todo lo que ocurrió fue en función del nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús te digo, levanta y camina. Todo eso ocurrió, los milagros, las vidas cambiadas, las vidas transformadas, las oraciones contestadas, en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Entonces, este es el nombre que nos da acceso a ese tesoro más grande que usted puede tener. Juan 20:20 dice que en su nombre hay vida. Vida en su nombre. Obviamente, como digo, no estamos diciendo que el poder está en el nombre en sí mismo.
sino en la persona que lleva ese nombre. Así que no anden buscando a un Jesús por ahí, ¿ya? Sino ya vino y ya murió y resucitó. Entonces hay perdón en su nombre, hay poder en su nombre, pero también su nombre es, y algo que se nos olvida como creyentes, es que su nombre es precioso, es de gran valor, es de gran precio. Diría, a veces vemos cristianos que hablan del nombre de Jesús como, no, si yo le oro a ese mae, ¿ya? ¿Y por qué quieren ser, no sé, en su nombre? Dice Filipenses 2:9, el nombre sobre todo nombre. Eso es lo que hace la diferencia. Un nombre común se convirtió en el nombre que es sobre todo nombre. ¿Por qué? Por la persona que ocupó ese nombre. Y debemos respetar ese nombre con reverencia. Ay, hermano, no sea legalista ahí, con reverencia. Vea, los judíos eran al punto que nosotros no sabemos exactamente cómo se pronuncia Jehová, si Jehová, Yahweh o Yahvé. Por tal reverencia que tenían al nombre que ellos fueron quitando para que no se pronunciara vanamente el nombre de Dios. Pero hoy día lamentablemente hay muchos creyentes en Jesús que toman el nombre de Jesús y lo usan de una forma profana. Y eso a mí me indica que realmente no lo conocen. Porque si lo conocieran no lo harían. Si lo conocieran realmente pensarían antes de usar ese nombre de la manera en que a veces lo usan. Entonces, es lo que produce este nombre. Produce perdón, tiene poder y debe ser reverenciado. Ahora, usted y yo debemos preguntarnos si ama a ese nombre, a Cristo Jesús. Lo respeta, le honra. Y eso es lo que Jesús vino a hacer a este mundo. Nació en ese pesebre y dijo, este es un hombre. Imagínate estas 5 letras, lo que significa. Profundo. En su nombre está la diferencia. Es su nombre. No hay otro nombre. Ya es a él tenemos que predicar. Porque fíjate, dice, este pueblo va a ser salvado de sus pecados. ¿Cómo pretendemos que la gente pueda ser salvada de sus pecados si no les enseñamos nada del que salva de sus pecados? Cristo Jesús. Si llegan a un lugar en donde lo único que van a recibir es entretención. Si llegan a un lugar en donde lo único que van a recibir es a escuchar las aventuras del pastor, de sus experiencias, nada más. Como decía Billy Graham, si la gente se va sin ninguna noción de Jesús, entonces no predicaste el Evangelio de Cristo Jesús. En Él hay salvación. No debemos avergonzarnos del Evangelio. Y el Evangelio, ¿sabe de quién se trata? De Cristo Jesús. De Cristo Jesús. Y hoy día la gente quiere maquillar este Evangelio para que no ofenda. El Evangelio ofende. Y Pablo lo tiene muy claro en Corintios. Ofende. Entonces, ¿cómo la gente puede ser salva? Si Jesús no hubiera nacido en un pesebre, como he dicho, no hay cruz, no hay calvario. Pero Él nació en ese pesebre. Y estos hombres vienen después, cuando Jesús ya era grande, o 2 años, le traen esos presentes que significaban y que los estaban preparando para lo que venía. Y lo que venía para Cristo, para Jesús, era muerte. O sea, desde el pesebre va la sombra de la cruz. No puedes separarla. No puedes separarla. Este es su nombre. Y damos gracias a Dios por eso. Porque Él vino y nos salvó de nuestros pecados. Ahora, realmente, si usted ha recibido a Jesús en su vida, porque eso es lo que importa.
si lo ha aceptado a Él. O si está más amarrado a una denominación, le tiene más fe a una denominación que a Cristo Jesús. Es en Él en que hay salvación. La iglesia es una sola. Denominaciones por nuestra propia carnalidad, porque nadie quiere ceder. No, es que los 5 puntos son, y son. No, es que los 4, no, es que los 3, no, es que hablar en lenguas, no es que esto, no es que su carne. Pero hay una sola iglesia que fue comprada con un precio. Y fue la sangre de Cristo Jesús que murió por todos nosotros, los que hemos creído en Él. Y si usted aún no ha creído en Él, Jesús murió por usted. Pero eso no se va a hacer efectivo hasta que usted lo reciba como Señor y Salvador en su vida. Y ese es el mensaje. No temáis, os doy nuevas de gran gozo. Hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador. No 2, ni muchos. Un Salvador. Cristo el Señor. Y esa es la buena nueva. No teman. Si usted aún no ha recibido a Cristo Jesús, no tiene que tener temor ahora, porque usted puede recibirlo. Y cuando usted lo recibe, va a sentir esa paz. Pero primero tiene que recibir su gracia. Si no hay gracia, no puede recibir paz. No va a haber paz interior solamente por meditar, sino verdadera paz viene a través de Cristo Jesús. Esto es lo que Él vino a hacer. Navidad se trata de ese regalo. No hay temor, porque ha nacido un Salvador. Pero el que no ha recibido al Señor como Salvador de su vida, tenga miedo. Tenga miedo. ¿Ya? Y no cualquier miedo. ¿Por qué? Porque está a un punto. Porque yo no sé cuánto van a vivir. No digáis mañana voy a hacer esto y voy a hacer aquello. Porque el día de mañana no nos pertenece. Puede ser hoy. Puede ser hoy. Que si te vas sin el Señor, si se va sin Cristo en su vida, haberlo recibido como el Señor y Salvador, vas a abrir los ojos en ese lugar de tormento, el infierno, donde vas a estar hasta que Dios saque todo eso y te mande al lago de fuego y azufre, y donde vas a estar por la eternidad. ¿Por qué? Por no recibir a Jesús. Eso es. La gente no se va al infierno porque son muy re malos. Si fuera por eso, no, nosotros no nos vamos al infierno. ¿Sabe por qué? Porque fuimos muy malos, pero recibimos a Cristo Jesús y Él nos dio su perdón, nos limpió, nos redimió, y ahora somos pecadores perdonados por su gracia. Es eso, esa es la diferencia. ¿Quién va al cielo? Son los que reciben a Jesús, no los buenos. Porque hay gente que se quiere buena, nunca va a llegar. Perfección. Ser perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Quién es perfecto? Solo Él. Y en Él podemos confiar. Entonces, la historia es que José se fue y recibió a María y fueron felices por siempre. Por siempre. Porque eso es lo que trae Jesús. Verdadero gozo. Verdadero. Por eso es nueva de gran gozo para todos nosotros. Oremos, Señor. Te damos gracias por tu amor. Oramos y te pedimos, Señor, que nos ayudes a poder entender la importancia de este nombre y todos los eventos que acontecieron, porque todo eso era parte de lo que estaba escrito en tu palabra y todo eso se ha cumplido. Y eso también nos da certeza de que lo que viene aún también se va a cumplir.
Oramos, Señor, te pedimos que realmente podamos estar entregados a ti como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como nuestro Rey, el Señor y Salvador de nuestra vida, que hemos confesado nuestros pecados y hemos pedido perdón, porque solo contra ti hemos pecado, y tú eres el único que puedes perdonarnos. Oramos, Señor, y te pedimos que si hay alguien aquí, Señor, que está lidiando con su pecado, Señor, no puede vencer, pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo traiga convicción, que confiese su pecado, se arrepienta, y sabemos que tú eres fiel y justo para perdonar y limpiar todos nuestros pecados. Si fueron rojos, Señor, vendrán a ser blancos, como la nieve, Señor. Oramos, Señor, para que tú toques los corazones y que en esta fecha, Señor, podamos entender que esta venida es una venida que trae gozo a nosotros ahora, porque nos nació el Salvador y ahora está en nuestro corazón. Gracias. Podemos, Señor, celebrar y recordar este evento, entendiendo y reconociendo el verdadero sentido que esta fecha tiene para nosotros los cristianos, nuevas de gran gozo. Y ojalá que muchos otros puedan escuchar de nuestros labios estas nuevas de gran gozo, que ha nacido ya el Salvador, que no necesitan buscar a otros, sino que ya tú estás ahí para salvar a todos aquellos que confiesan tu nombre como Señor, Salvador de su vida, Padre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.